La historia ha preservado incontables monumentos, templos y artefactos, pero algunos descubrimientos se niegan a encajar cómodamente en la historia que nos han enseñado. Las excavaciones realizadas durante el último siglo han revelado estructuras construidas con una precisión extraordinaria, métodos de ingeniería que siguen siendo difíciles de reproducir y objetos cuyo propósito todavía es ferozmente debatido por los arqueólogos. En lugar de hacer que el mundo antiguo sea más fácil de entender, cada nuevo descubrimiento a menudo plantea aún más preguntas sobre el conocimiento, la tecnología y las capacidades de las civilizaciones que nos precedieron. Mientras que muchos misterios han encontrado explicaciones parciales, otros continúan resistiendo todo intento de dar una respuesta definitiva, recordándonos que algunos de los mayores logros de la humanidad pueden seguir esperando ser completamente comprendidos. Durante más de 400 años, los historiadores creyeron que el destino del ídolo de Pachacámac ya había sido resuelto. Según las crónicas españolas escritas tras la conquista del Perú en 1533, Hernando Pizarro entró en el sagrado templo, denunció al famoso oráculo como un dios falso y ordenó su destrucción. La historia parecía completa hasta que los arqueólogos descubrieron un imponente ídolo de madera dentro del santuario en 1938. La datación por radiocarbono mostró más tarde que había sido tallado entre el 760 y el 876 después de Cristo, siglos antes de que el Imperio Inca existiera siquiera. ¿Era este el mismo ídolo que los conquistadores afirmaron haber destruido? ¿O habían ocultado los sacerdotes el original antes de que los españoles llegaran? Casi un siglo después de su descubrimiento, esa pregunta sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la arqueología sudamericana. El ídolo fue encontrado en Pachacámac, uno de los centros ceremoniales más importantes del Perú antiguo, ubicado a unos 30 kilómetros al sureste de la actual Lima. Mucho antes de que el Imperio Inca se expandiera por los Andes, Pachacámac ya se había convertido en un destino sagrado visitado por peregrinos procedentes de cientos de kilómetros de distancia. La evidencia arqueológica muestra que el santuario comenzó a desarrollarse alrededor del siglo III después de Cristo y continuó funcionando hasta la conquista española en el siglo XVI. A diferencia de muchos lugares religiosos dedicados a una sola civilización, Pachacámac permaneció activo a través de varios periodos culturales, incluyendo la cultura Lima, los Wari, los Ichma y finalmente los Incas. Cada civilización expandió el complejo. Y sin embargo, el objeto central de culto seguía siendo la misma misteriosa deidad conocida como Pachacámac, cuyo nombre se traduce a menudo como el que anima el mundo o creador de la tierra. Con una altura de aproximadamente 2,34 metros, el ídolo de Pachacámac está tallado a partir de un único tronco de madera dura local. A primera vista parece simple, pero una inspección más cercana revela docenas de rostros humanos cuidadosamente tallados, seres sobrenaturales, animales y motivos geométricos dispuestos en registros verticales a lo largo de su superficie. A diferencia de los jeroglíficos egipcios o las inscripciones mayas, estos tallados no están acompañados por un sistema de escritura conocido, lo que hace que su significado sea excepcionalmente difícil de interpretar. Algunos arqueólogos creen que los diferentes rostros representan múltiples seres divinos conectados con el cosmos andino, mientras que otros argumentan que simbolizan espíritus ancestrales o figuras mitológicas asociadas con la creación. Después de décadas de investigación, ninguna interpretación ha ganado una aceptación universal, dejando la iconografía del ídolo en gran medida indescifrada. La escultura en sí no debería haber sobrevivido en absoluto. La madera se encuentra entre los materiales arqueológicos menos duraderos porque la humedad, los hongos, los insectos y las bacterias suelen destruirla en siglos. La excepcional preservación del ídolo de Pachacámac fue posible gracias al extremadamente seco desierto costero del Perú, donde los materiales pueden permanecer intactos durante periodos notablemente largos. El análisis por radiocarbono confirmó que la madera data de aproximadamente el 760 al 876 después de Cristo, situando su creación durante el Horizonte Medio, varios siglos antes de que los incas incorporaran Pachacámac a su imperio alrededor de finales del siglo XV.
Este hallazgo demostró que el objeto más sagrado del santuario ya poseía una historia antigua incluso antes de que los incas llegaran, lo que explica por qué eligieron preservar más que reemplazar sus tradiciones religiosas. Los incas normalmente alentaban a los pueblos conquistados a reconocer la autoridad de Inti, el dios del sol, al tiempo que permitían que las deidades locales continuaran existiendo bajo supervisión imperial. Pachacamac, sin embargo, ocupaba una posición única. Los relatos históricos indican que incluso los gobernantes incas respetaban el oráculo establecido allí y continuaban enviando peregrinos a buscar orientación divina. En lugar de desmantelar el santuario, construyeron templos adicionales, plazas y edificios administrativos a su alrededor, incluido el impresionante Templo del Sol que todavía domina el lugar hoy en día. Los arqueólogos creen que esta decisión reflejó la enorme influencia política y espiritual que el oráculo ya había establecido en los Andes centrales. Destruir un centro de peregrinación tan importante probablemente habría creado resistencia entre las poblaciones recientemente conquistadas. Así que el imperio incorporó el santuario a su propio paisaje religioso. El mayor misterio que rodea al ídolo emergió de una contradicción entre la arqueología y la historia. Los cronistas españoles que acompañaron la conquista describieron a Hernando Pizarro entrando en el santuario en enero de 1533, tras la captura del emperador inca Atahualpa. Según Miguel de Estete, Pedro Cieza de León y varios escritores posteriores, los conquistadores exigieron que los sacerdotes revelaran el ídolo sagrado oculto dentro del templo. Cuando fue presentada la imagen, Hernando supuestamente la condenó como un instrumento del diablo y ordenó que fuera destrozada ante los adoradores reunidos. La destrucción del oráculo se convirtió en un símbolo importante en las narrativas españolas porque demostraba, desde su punto de vista, el triunfo del cristianismo sobre la religión indígena. Durante siglos, los historiadores aceptaron esas descripciones sin cuestionarlas porque no se creía que hubiera sobrevivido ningún rastro del ídolo. Todo cambió en 1938, cuando el arqueólogo Alberto Giesecke supervisó excavaciones en Pachacamac y se recuperó una monumental escultura de madera dentro del santuario. El descubrimiento planteó de inmediato un problema que nunca ha sido completamente resuelto. Si el ídolo original había sido verdaderamente destruido en 1533, ¿por qué había una estatua sagrada aparentemente intacta todavía enterrada dentro del complejo ceremonial? La explicación más simple sería que la escultura recuperada no era el famoso oráculo mencionado por los españoles. Y sin embargo, ninguna evidencia arqueológica ha identificado otro ídolo de tamaño o importancia comparable en el yacimiento. Varias teorías intentan explicar la contradicción. Una propone que los sacerdotes retiraron secretamente el ídolo genuino antes de que los conquistadores entraran en el santuario, escondiéndolo en algún lugar dentro del complejo del templo mientras presentaban otra imagen ceremonial para satisfacer a los españoles. Otra sugiere que Hernando Pizarro destruyó una estatua secundaria, creyendo que era el oráculo principal. Una tercera posibilidad es que los cronistas españoles exageraron o simplificaron el evento para enfatizar la derrota simbólica de las creencias indígenas más que para registrar cada detalle con precisión. Dado que ninguna de estas posibilidades puede demostrarse actualmente con evidencia directa, el verdadero destino del oráculo original sigue siendo incierto, lo que convierte al ídolo de Pachacamac en uno de los raros descubrimientos arqueológicos que desafía directamente los relatos históricos largamente aceptados. Durante décadas después de su excavación, los investigadores creyeron que la escultura había sido dejada originalmente como madera natural porque su superficie desgastada parecía casi completamente sin color. Esa suposición cambió dramáticamente en 2012 cuando un equipo de investigación multidisciplinario realizó exámenes microscópicos y análisis químicos de diminutos residuos de pigmento preservados en grietas y áreas protegidas del tallado. La investigación reveló trazas de pintura roja, amarilla y blanca distribuidas por diferentes secciones del ídolo. El descubrimiento mostró que lo que ahora parece ser un monumento de madera oscura había sido en su día una imagen sagrada brillantemente decorada, destinada a causar una poderosa impresión visual durante las ceremonias religiosas. El resultado más sorprendente involucró el brillante pigmento rojo. El análisis de laboratorio lo identificó como cinabrio, un mineral compuesto principalmente de sulfuro de mercurio. El cinabrio era uno de los pigmentos más valiosos disponibles en los antiguos Andes por su color vívido y su relativa rareza.
Los principales depósitos naturales se encuentran en las tierras altas centrales del Perú, especialmente alrededor de Huancavelica, a más de 200 kilómetros de Pachacamac, en un terreno montañoso difícil. Su presencia en el ídolo demuestra que extensas redes de intercambio conectaban regiones distantes siglos antes del contacto europeo. Transportar este mineral requería un esfuerzo considerable, lo que sugiere que decorar el oráculo justificaba el gasto de valiosos recursos reservados para objetos de excepcional importancia religiosa. El mapa babilónico del mundo es uno de los artefactos más extraordinarios jamás descubiertos en el Antiguo Oriente Próximo. Y sin embargo, también es uno de los más difíciles de explicar. Creado alrededor del siglo VI a.C. e inscrito en una tablilla de arcilla que mide solo unos 12 centímetros de altura, está ampliamente reconocido como el mapa superviviente más antiguo que intenta representar el mundo conocido en su totalidad. A primera vista, parece un simple diagrama geográfico, pero casi todas las características grabadas en su superficie plantean preguntas que los arqueólogos han debatido durante más de un siglo. El mundo está encerrado dentro de un círculo perfecto. Babilonia ocupa el centro exacto. Un inmenso océano rodea todas las tierras conocidas, y más allá de ese océano se encuentran misteriosas regiones que nadie ha podido identificar con certeza. Aunque las inscripciones cuneiformes pueden traducirse en gran medida, los expertos todavía no están de acuerdo en qué pretendía representar realmente el mapa. Algunos creen que era un documento geográfico, otros argumentan que era una ilustración religiosa del universo, mientras que un tercer grupo lo ve como una combinación cuidadosamente diseñada de geografía real, mitología e ideología política. La tablilla superviviente está actualmente alojada en el Museo Británico bajo el número de catálogo BM92687. Entró en la colección del museo durante el siglo XIX después de ser adquirida en el mercado de antigüedades de Mesopotamia. Y aunque la propia tablilla data de aproximadamente el siglo VI o V a.C., muchos estudiosos creen que la información que preserva se originó siglos antes. Los escribas babilónicos copiaban rutinariamente textos mucho más antiguos como parte de su educación, lo que significa que el mapa puede preservar ideas heredadas de tradiciones que se remontaban al segundo milenio antes de Cristo. Nunca se ha descubierto ninguna copia anterior, dejando abierta la posibilidad de que esta notable visión del mundo ya fuera antigua cuando se produjo la tablilla superviviente. A diferencia de los mapas modernos, el mapa babilónico del mundo nunca tuvo la intención de reproducir el paisaje con precisión matemática. El mundo habitado aparece como una masa de tierra circular encerrada por otro anillo identificado en la inscripción adjunta, como el río Amargo, interpretado habitualmente como el gran océano que rodea la Tierra. Conceptos similares aparecen en toda la literatura mesopotámica, donde el mundo humano existía como una isla rodeada por un mar cósmico infinito. Si el río Amargo representaba un océano real, un límite mítico, o ambos, sigue siendo incierto. Pero su presencia claramente separaba las tierras familiares de la civilización de los territorios desconocidos más allá de la experiencia humana. En el centro de este mundo circular se alza la propia Babilonia. La colocación es casi con certeza simbólica más que geográfica. Durante el reinado de Nabucodonosor II, entre el 605 y el 562 a.C., Babilonia se convirtió en una de las ciudades más ricas e influyentes del mundo antiguo, conocida por sus enormes muros, sus templos monumentales y su sofisticada administración. Al colocar la ciudad precisamente en el centro de la existencia, el mapa expresaba una idea profundamente arraigada en la religión y la ideología real babilónica. Babilonia no era simplemente otra ciudad, sino el punto desde el cual el orden divino se extendía por el mundo. Varias regiones reconocibles también aparecen en la tablilla, incluyendo Asiria, Urartu y el río Éufrates, lo que demuestra que el conocimiento geográfico genuino formaba parte del diseño, aunque las posiciones relativas de muchas ubicaciones no corresponden a la realidad física. El mayor misterio comienza donde termina el mundo conocido,
Extendiéndose más allá del océano circular, hay varias proyecciones triangulares que no se encuentran en ningún otro mapa superviviente de la antigüedad. Hoy en día son visibles 5, pero las inscripciones sugieren que la composición original probablemente contenía 8. Cada una está etiquetada con la palabra acadiana Nagu, traducida habitualmente como región distante o distrito remoto. Estos lugares estaban aparentemente ubicados más allá del océano que encerraba el mundo humano, y sin embargo, las inscripciones que los acompañan describen viajes hacia ellos de maneras que difuminan la distinción entre geografía y mitología. Algunos pasajes sugieren que se encontraban a distancias extraordinarias, mientras que otros los asocian con paisajes notables que no se encuentran en el mundo conocido. Dado que algunas secciones de la tablilla están rotas, las descripciones siguen siendo incompletas y ninguna interpretación moderna ha alcanzado una aceptación universal. Los arqueólogos han propuesto que estas regiones representaban islas míticas, tierras sagradas, fronteras cósmicas o destinos simbólicos asociados con héroes legendarios, pero ninguna de estas explicaciones puede probarse a partir de la evidencia superviviente por sí sola. El reverso de la tablilla proporciona otra razón por la que el artefacto continúa fascinando a los investigadores. En lugar de repetir información geográfica, el texto cuneiforme se extiende sobre las misteriosas regiones exteriores e incluye descripciones que se parecen a episodios preservados en la mitología mesopotámica. Varios estudiosos han señalado similitudes con las tradiciones encontradas en la epopeya de Gilgamesh, particularmente el concepto de tierras distantes más allá de los límites del viaje humano ordinario. En lugar de funcionar como instrucciones para exploradores, estas descripciones pueden haber ilustrado los límites entre el mundo humano y el reino sobrenatural. Si esa interpretación es correcta, entonces el mapa babilónico del mundo nunca tuvo la intención de guiar a los viajeros por Mesopotamia. Fue diseñado para explicar cómo los babilonios antiguos entendían la estructura de la existencia misma. El estado dañado de la tablilla solo ha profundizado su misterio. Grandes porciones de la arcilla están desaparecidas. Varias inscripciones han sido desgastadas y partes de las regiones exteriores ya estaban rotas antes de que el artefacto entrara en las colecciones modernas. Como resultado, los arqueólogos no pueden determinar exactamente cuántas tierras distantes fueron representadas originalmente ni qué información acompañaba a cada una. Cada reconstrucción publicada contiene un grado inevitable de interpretación y siguen surgiendo nuevas lecturas a medida que los especialistas refinan su comprensión de la gramática acadiana y comparan las inscripciones con otros textos mesopotámicos. Más de 100 años de investigación han respondido a muchas preguntas sobre la tablilla y, sin embargo, también han revelado cuánta información se ha perdido de forma permanente. Cuando los estudiosos comenzaron a documentar los monumentos prehistóricos dispersos por las Islas Órcadas de Escocia durante el siglo XVIII, un descubrimiento se destacó inmediatamente de todo lo demás que habían registrado. Descansando sola, en un valle de la isla de Hoy, había una enorme roca de arenisca que parecía completamente natural hasta que los investigadores notaron una entrada tallada en uno de sus lados. Dentro había 2 cámaras cuidadosamente moldeadas conectadas por un corto pasaje, mientras que una enorme losa de piedra descansaba fuera de la apertura, utilizada en su día para sellar el monumento. Estudios arqueológicos posteriores dataron la estructura en aproximadamente el 3000 al 2500 a.C., lo que la hace casi 5000 años de antigüedad. Conocida hoy como la tumba enana, sigue siendo la única tumba neolítica excavada en roca, confirmada en el norte de Europa, planteando preguntas que los arqueólogos todavía no pueden responder sobre por qué sus constructores abandonaron la construcción megalítica convencional y en su lugar tallaron un monumento entero a partir de una única roca de arenisca. El monumento mide aproximadamente 8,5 metros de largo, 4 metros de ancho y 2,5 metros de alto, con la roca original pesando un estimado de 250 a 300 toneladas. A diferencia de monumentos cercanos como Maeshowe o Unstan, que fueron construidos apilando losas de piedra cuidadosamente seleccionadas, cada superficie dentro de la tumba enana fue tallada directamente en un único bloque natural de arenisca roja antigua. Los constructores no transportaron cientos de piedras por el paisaje ni ensamblaron muros pieza por pieza. En cambio, seleccionaron una única roca glacial y transformaron su sólido interior en un monumento terminado.
Ninguna otra estructura prehistórica en Gran Bretaña sigue el mismo enfoque, lo que hace a la tumba enana una extraordinaria excepción dentro de la arquitectura neolítica. Su construcción plantea de inmediato uno de los mayores misterios del yacimiento. Los arqueólogos estiman que se tuvieron que extraer varias decenas de toneladas de arenisca para crear el pasaje de entrada y las dos cámaras interiores. Y sin embargo, el monumento fue construido siglos antes de que aparecieran las herramientas de bronce en Gran Bretaña. Las personas responsables habrían dependido de martillos de piedra, percutores y picos de asta, rompiendo gradualmente la arenisca hasta que emergiera la forma deseada. La arenisca es más blanda que el granito, pero extraer un volumen tan grande de roca con herramientas prehistóricas habría requerido igualmente una planificación, paciencia y organización notables. No sobrevive ninguna evidencia que indique cuántos trabajadores participaron, cuánto duró el proyecto o cómo se retiró la piedra excavada del interior. Sin registros escritos, cada reconstrucción propuesta sigue siendo una interpretación arqueológica más que un hecho confirmado. Las marcas de herramientas supervivientes demuestran que el trabajo fue mucho más sofisticado de lo que mucha gente espera de las comunidades neolíticas. Los surcos paralelos siguen siendo visibles en varias paredes interiores, mientras que otras superficies parecen deliberadamente aplanadas. En lugar de crear una cavidad irregular, los constructores produjeron paredes rectas, esquinas definidas y cámaras con proporciones consistentes. Estos detalles sugieren que la excavación siguió una secuencia cuidadosamente planificada en lugar de expandirse aleatoriamente a medida que el trabajo avanzaba. El monumento, por tanto, proporciona uno de los ejemplos supervivientes más claros de tallado prehistórico de roca a gran escala en el norte de Europa y ofrece una valiosa evidencia de las capacidades técnicas de los trabajadores de piedra neolíticos. El trazado interior es igualmente inusual. Una estrecha entrada conduce a dos cámaras rectangulares divididas por una sección central de arenisca sin tocar. La mayoría de los arqueólogos están de acuerdo en que el monumento funcionó como tumba, pero el propósito de cada cámara sigue siendo incierto. Una habitación puede haber alojado a los difuntos, mientras que la otra almacenaba ofrendas funerarias o estaba reservada para actividades ceremoniales asociadas con los rituales de enterramiento. Sin embargo, a diferencia de muchas tumbas neolíticas en otras partes de Gran Bretaña, casi nada sobrevivió dentro del monumento para confirmar estas ideas. Cuando los anticuarios registraron el yacimiento, no quedaban esqueletos humanos, cerámica ni objetos de valor funerario dentro de las cámaras. Si el monumento había sido robado durante la prehistoria, deliberadamente limpiado por comunidades posteriores o simplemente perdió sus restos orgánicos por descomposición natural, nunca se ha establecido con certeza. Otra característica notable es la gran losa de arenisca que descansa fuera de la entrada. Los arqueólogos creen que esta sirvió originalmente como una piedra de bloqueo móvil que sellaba la tumba después de los enterramientos o las ceremonias. En lugar de cerrar permanentemente la entrada, la piedra podía colocarse sobre la abertura y retirarse cuando se necesitara acceso. Piedras de bloqueo similares aparecen en un pequeño número de monumentos prehistóricos en otras partes de Europa, pero son excepcionalmente raras en Gran Bretaña, especialmente en un monumento tallado directamente en la roca natural. Su supervivencia proporciona una evidencia rara de que la tumba enana fue diseñada para ser reabierta en lugar de abandonada después de un único evento. El monumento también ha atraído atención porque no se ha descubierto ninguna estructura comparable en ningún otro lugar del norte de Europa. Orcadas contiene una de las concentraciones más ricas de arqueología neolítica del mundo, incluyendo túmulos de pasillo, círculos ceremoniales, aldeas y piedras en pie. Y sin embargo, ninguno de esos yacimientos fue tallado a partir de una única roca aislada. Si la tumba enana representara una tradición arquitectónica exitosa, los arqueólogos esperarían encontrar ejemplos adicionales del mismo periodo. En cambio, parece completamente única. Algunos investigadores creen que los constructores simplemente aprovecharon una roca de arenisca inusualmente grande que ya estaba en el paisaje, mientras que otros sugieren que el monumento tenía un significado simbólico especial para una comunidad particular. Por el momento, ninguna explicación puede ser confirmada. Siglos después de su construcción, el monumento siguió atrayendo visitantes.
Durante el siglo XII, los colonos nórdicos tallaron inscripciones rúnicas en las paredes interiores, lo que demuestra que la tumba siguió siendo visible y accesible a lo largo de la era vikinga. Estas inscripciones son históricamente importantes porque muestran que las personas continuaron visitando el yacimiento más de 3000 años después de que fuera creado, aunque su propósito original ya había sido olvidado. En 1850, el viajero escocés William Mounsey añadió una inscripción persa después de regresar de Oriente Medio, creando una capa de historia mucho más tardía que a veces es confundida con un tallado antiguo por los visitantes modernos. Incluso el nombre del monumento refleja lo misterioso que le pareció a las generaciones posteriores. El nombre tumba enana no proviene de sus constructores neolíticos, sino del folclore escocés, que afirmaba que un enano vivía dentro de la roca hueca. Leyendas similares se desarrollaron en torno a muchos monumentos prehistóricos de toda Europa a medida que las comunidades locales buscaban explicaciones para logros de ingeniería cuyos verdaderos orígenes habían desaparecido de la memoria. Aunque la arqueología ha reemplazado el folclore con la investigación científica, el misterio central nunca ha cambiado. Los investigadores saben cuándo fue creado el monumento, qué herramientas fueron probablemente utilizadas y cómo fueron talladas sus cámaras. Y sin embargo, todavía no pueden explicar por qué los constructores prehistóricos invirtieron tanto esfuerzo en producir un diseño que nunca se repitió en ningún otro lugar de Gran Bretaña. Casi 5000 años después de que los primeros golpes golpearan su superficie de arenisca, la tumba enana sigue siendo uno de los monumentos arqueológicos más inusuales de Europa, demostrando que incluso los materiales y herramientas más simples podían producir logros que continúan desafiando la comprensión moderna. Y si uno de los templos más antiguos jamás descubiertos fuera también uno de los más coloridos. Hoy en día, las ruinas antiguas se imaginan habitualmente como piedra desgastada y ladrillo de barro descolorido, despojadas de la apariencia que en su día tuvieron. Y sin embargo, bajo el polvo del sur de Irak, los arqueólogos descubrieron un santuario que desafía por completo esa imagen. Oculto dentro del antiguo asentamiento de Tel Uqair, había un templo cuyas paredes, altar y detalles arquitectónicos habían sido cuidadosamente pintados hace más de 6500 años. Construido durante el período Ubaid alrededor del 4700 al 4500 a.C., mucho antes de la invención de la escritura y casi 2 milenios antes de los grandes zigurats de Mesopotamia. El templo pintado plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo podría una sociedad sin lenguaje escrito crear un monumento religioso tan organizado, decorado con pigmentos que han sobrevivido durante miles de años, dejando casi ninguna pista sobre las personas que adoraban allí o las creencias que sostenían? El yacimiento de Tel Uqair se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros al noreste de Babilonia en el Irak moderno. Aunque conocido localmente durante siglos, fue excavado en 1940 y 1941 bajo la dirección del arqueólogo británico Seton Lloyd. Durante estas excavaciones, los investigadores descubrieron los restos de un templo diferente a cualquiera encontrado anteriormente en la cultura Ubaid. En lugar de paredes de ladrillo de barro simples, el edificio preservó trazas de pintura cuidadosamente aplicada en su interior. Diseños geométricos de color rojo, negro y blanco todavía se aferraban a secciones de las paredes a pesar de más de 6000 años de exposición, lo que convierte a la estructura en uno de los edificios religiosos pintados más tempranos jamás identificados en cualquier parte del mundo. El descubrimiento transformó de inmediato la comprensión arqueológica de la arquitectura prehistórica. Durante generaciones, los edificios antiguos habían sido imaginados como simples estructuras de color tierra, porque así es como aparecen después de miles de años de erosión. Tel Uqair demostró que esa suposición era completamente engañosa. El templo fue originalmente diseñado para ser visualmente llamativo. Amplias bandas horizontales de color enmarcaban espacios importantes, mientras que zigzags, diamantes y patrones triangulares decoraban las superficies interiores con una notable precisión. No eran simples pinceladas aleatorias. Los motivos repetidos seguían trazados deliberados, lo que sugiere que los constructores ya poseían tradiciones artísticas establecidas y convenciones simbólicas siglos antes de que aparecieran registros escritos en Mesopotamia.
exactamente qué representaban estos diseños pintados. Sin embargo, sigue siendo uno de los mayores misterios del yacimiento. Dado que el templo precede a la escritura cuneiforme, ninguna inscripción explica su significado. Algunos arqueólogos creen que los patrones geométricos simbolizaban el agua, la tierra fértil o el orden cósmico que sostenía a las primeras comunidades agrícolas. Otros argumentan que servían como marcas sagradas reservadas para sacerdotes o participantes rituales más que como decoración ordinaria. Algunos investigadores incluso sugieren que los diseños cuidadosamente repetidos actuaban como un lenguaje visual, permitiendo que las ideas religiosas se comunicaran sin palabras. Ninguna de estas interpretaciones ha sido probada, y la ausencia de evidencia escrita significa que las pinturas continúan resistiendo una explicación definitiva. La arquitectura del templo es igualmente notable. Aunque construido principalmente de ladrillo de barro, el edificio seguía un trazado simétrico cuidadosamente planificado, centrado en una gran sala ceremonial. En un extremo se alzaba un altar elevado o plataforma, posicionado en el eje central del edificio, de manera que cualquiera que entrara al santuario lo enfrentara inmediatamente. Las habitaciones laterales rodeaban la cámara principal, creando un trazado que se parece a los templos mesopotámicos posteriores construidos miles de años después. Esta continuidad sugiere que muchos de los principios arquitectónicos asociados con los edificios religiosos sumerios pueden haberse originado mucho antes, durante el período Ubaid, de lo que se creía anteriormente. El propio altar introduce otra pregunta sin respuesta. Los arqueólogos pueden identificar su ubicación con confianza y, sin embargo, todavía no pueden determinar exactamente qué se colocaba sobre él. No se ha recuperado ninguna estatua de una deidad, ni han sobrevivido objetos rituales que indiquen claramente las ceremonias realizadas allí. Se han propuesto el sacrificio de animales, las ofrendas de alimentos, la quema de incienso y las exhibiciones simbólicas, pero ninguna puede ser confirmada. A diferencia de las civilizaciones posteriores que registraron las prácticas religiosas por escrito, las personas que construyeron Tel Uqair solo dejaron atrás arquitectura y fragmentos de pintura. Sus creencias permanecen en silencio, obligando a los arqueólogos a reconstruir toda una tradición religiosa únicamente a partir de evidencias físicas. Quizás incluso más asombroso es el hecho de que este sofisticado templo fue construido antes de que existiera la escritura en el sur de Mesopotamia. La escritura cuneiforme no surgiría hasta aproximadamente el 3200 a.C., más de 1000 años después. Sin planes escritos, registros formales ni textos matemáticos supervivientes, los constructores crearon, no obstante, un complejo religioso cuidadosamente proporcionado que requería trabajo coordinado, técnicas de construcción estandarizadas y planificación a largo plazo. Tal organización implica la existencia de constructores experimentados, líderes religiosos y una comunidad capaz de dirigir recursos significativos hacia un único proyecto ceremonial. El templo pintado revela, por tanto, que las instituciones complejas se desarrollaron mucho antes de que la humanidad comenzara a registrar la historia por escrito. La supervivencia de los pigmentos presenta otro enigma arqueológico. Es probable que el color rojo fuera producido a partir de óxido de hierro, mientras que el negro provenía probablemente de materiales basados en carbono y el blanco de yeso o cal. Estos pigmentos minerales son bien conocidos hoy, y sin embargo las técnicas de preparación precisas utilizadas por los artesanos Ubaid siguen siendo inciertas. La pintura se adhirió con éxito a las superficies de ladrillo de barro y perduró durante más de 65 siglos a pesar del intenso calor de Irak, las inundaciones estacionales y la erosión natural. Los investigadores continúan estudiando cómo estos primeros constructores preparaban sus paredes y mezclaban sus pigmentos tan eficazmente porque los materiales aglutinantes exactos nunca han sido identificados con certeza. El templo también ofrece una valiosa visión de las prioridades de la sociedad Ubaid. Las excavaciones en los asentamientos mesopotámicos muestran que las casas ordinarias de este periodo eran generalmente modestas estructuras de ladrillo de barro con decoración limitada. En marcado contraste, el edificio religioso de Tel Uqair recibió una cuidadosa planificación arquitectónica, una extensa ornamentación pintada y una ubicación central prominente.
Este desequilibrio sugiere que el ritual comunal ya ocupaba un papel central en la sociedad, con los templos funcionando no meramente como lugares de culto, sino también como símbolos de autoridad, cooperación e identidad social. Mucho antes del surgimiento de los reyes y los grandes imperios, la religión puede haber proporcionado ya el marco que unía a comunidades enteras. El nilómetro de Elefantina es uno de los logros de ingeniería más pasados por alto del mundo antiguo. A primera vista, parece ser nada más que una escalera de piedra que conduce a un pozo profundo en la isla de Elefantina, cerca del moderno Asuán. En realidad, esta estructura sirvió como uno de los instrumentos científicos más importantes del antiguo Egipto durante más de 2000 años. Mucho antes de que existieran la predicción meteorológica, los satélites o la hidrología moderna, los ingenieros egipcios ya habían desarrollado un sistema capaz de medir la inundación anual del Nilo con una notable consistencia. Esas mediciones influían en las predicciones de cosecha, la tributación, el almacenamiento de grano y la planificación gubernamental en todo el reino. Aunque su propósito ahora está bien comprendido, la precisión de su diseño y los métodos utilizados para preservar mediciones fiables a lo largo de siglos continúan fascinando tanto a arqueólogos como a historiadores. La importancia del nilómetro de Elefantina comienza con el propio Nilo. El antiguo Egipto dependía casi por completo de la inundación anual del río, que generalmente ocurría entre junio y septiembre, cuando las intensas lluvias estacionales en las tierras altas etíopes aumentaban el caudal del río. Una inundación que no alcanzara el nivel necesario dejaba las tierras de cultivo secas y reducía los rendimientos de los cultivos, mientras que las inundaciones excesivas destruían los sistemas de irrigación, las aldeas y las tierras cultivadas. Dado que la economía del país dependía casi por completo de la agricultura, predecir la calidad de la inundación se volvió esencial. Los funcionarios egipcios entendían que aunque no podían controlar el Nilo, podían medirlo con suficiente precisión como para anticipar las consecuencias meses antes de que se cosecharan los cultivos. La ingeniería detrás del nilómetro de Elefantina era mucho más sofisticada de lo que su apariencia sugiere. La estructura consiste en un pozo de piedra profundo conectado al Nilo a través de canales subterráneos cuidadosamente diseñados. El agua entraba gradualmente en el pozo hasta alcanzar el mismo nivel que el río exterior, mientras que los estrechos pasajes impedían que las fuertes corrientes, las olas, los restos flotantes y la turbulencia perturbaran la superficie. Esto creaba un cuerpo de agua en calma que permitía mediciones muy consistentes. Los hidrólogos modernos utilizan un principio casi idéntico en los pozos de amortiguación, donde el agua en movimiento se aísla para producir lecturas estables. La similitud demuestra que los ingenieros egipcios entendían los principios hidráulicos prácticos mucho antes de que la ciencia de la mecánica de fluidos fuera formalmente desarrollada. A lo largo de las paredes y la columna de medición central estaban talladas marcas graduadas basadas en el codo real, la unidad de longitud estándar egipcia. Un codo real medía aproximadamente 52,3 a 52,5 centímetros y se dividía en 7 palmos y 28 dígitos, lo que permitía mediciones sorprendentemente detalladas. Los funcionarios registraban la altura del agua frente a estas marcas y comparaban los resultados con las observaciones de años anteriores. La evidencia histórica sugiere que una inundación que alcanzara aproximadamente 16 codos se consideraba generalmente ideal para producir cosechas abundantes en gran parte de Egipto, mientras que niveles significativamente más bajos o más altos indicaban a menudo hambruna, escasa producción agrícola o inundaciones destructivas. Lo que hace al nilómetro de Elefantina particularmente notable es el nivel de estandarización requerido para mantenerlo útil durante siglos. Un instrumento de medición solo sigue siendo fiable si cada lectura puede compararse con las registradas generaciones antes. La piedra se erosiona gradualmente, los sedimentos se acumulan, los cauces de los ríos cambian y los edificios requieren reparaciones. Las investigaciones arqueológicas muestran que el nilómetro experimentó mantenimiento y reconstrucción durante diferentes periodos, incluidas las eras ptolemaica y romana. Y sin embargo, su sistema de medición continuó funcionando sin perder su valor práctico.
Exactamente cómo los ingenieros egipcios recalibraron la estructura después de las reparaciones sigue siendo incierto porque ningún documento técnico superviviente describió los procedimientos en detalle, pero la continua precisión del instrumento sugiere que siguieron estándares cuidadosamente preservados. La información recopilada en Elefantina afectó a mucho más que a las comunidades locales. Las mediciones de inundación se convirtieron en una de las primeras formas de datos medioambientales utilizados por un gobierno centralizado. Los funcionarios podían estimar la producción agrícola mucho antes de la temporada de cosecha simplemente observando el nivel del río. Esas estimaciones influían en la tributación porque los impuestos estaban estrechamente vinculados a los rendimientos esperados de los cultivos. Una inundación saludable significaba cosechas más abundantes y mayores ingresos para el Estado, mientras que una inundación débil advertía a los administradores que se prepararan para la escasez y ajustaran las expectativas económicas. El almacenamiento de grano, la organización del trabajo y la planificación regional podían verse todos influidos por mediciones tomadas de lo que parecía ser nada más que un simple pozo de piedra. La ubicación del nilómetro también desempeñó un papel importante en su éxito. La isla de Elefantina se encuentra cerca de la primera catarata del Nilo, en la frontera sur de Egipto, lo que la convierte en uno de los primeros lugares donde los funcionarios podían monitorear los cambios en el agua que entraba al país desde las regiones río arriba. Observar las condiciones de inundación en este punto estratégico proporcionaba información valiosa antes de que la inundación alcanzara las densamente pobladas tierras agrícolas más al norte. En lugar de reaccionar a los desastres después de que ocurrieran, los administradores ganaban un tiempo valioso para prepararse para la próxima temporada, lo que demuestra una impresionante comprensión de la gestión medioambiental a largo plazo. El nilómetro de Elefantina no era la única estructura de su tipo. Se construyeron instalaciones similares en otras ubicaciones a lo largo del Nilo, incluido el famoso nilómetro en la isla de Roda en el Cairo, completado en el 861 d.C. durante el período abásida, aunque continuando una tradición egipcia mucho más antigua. La existencia de múltiples nilómetros sugiere que Egipto desarrolló una red de estaciones de observación capaces de comparar los niveles de inundación en diferentes partes del río. Aunque muchos registros históricos se han perdido, los arqueólogos creen que este sistema mejoraba la confianza en las mediciones oficiales y representa uno de los primeros ejemplos conocidos de monitoreo hidrológico organizado. A pesar de décadas de investigación arqueológica, varias preguntas siguen sin respuesta. Los historiadores todavía debaten cómo los estándares de medición permanecieron consistentes a través de sucesivas dinastías, a pesar de las convulsiones políticas y las repetidas reconstrucciones. El proceso administrativo, que transformaba las mediciones de inundación en políticas de tributación, nunca ha sido completamente reconstruido porque solo sobreviven fragmentos de registros oficiales. Los investigadores también continúan investigando cómo los cauces cambiantes del río y la acumulación de sedimentos afectaban la calibración a largo plazo sin reducir la precisión de las mediciones. Estas incertidumbres no cuestionan el propósito del nilómetro en sí, pero destacan lo sofisticados que debieron haber sido los sistemas administrativos y de ingeniería de apoyo. A primera vista, el esqueleto humano descubierto en el yacimiento arqueológico de Pomereul, en Bélgica, parecía ser exactamente lo que los arqueólogos esperan encontrar. Un individuo en gran medida completo, preservado en posición anatómica. Los enterramientos humanos se encuentran entre los descubrimientos más valiosos en arqueología, porque cada hueso registra información sobre la vida de la persona que en su día lo llevó. Un esqueleto puede revelar el sexo biológico, la edad aproximada en el momento de la muerte, la altura, las enfermedades, la actividad física, la dieta y a veces incluso dónde una persona pasó su infancia a través del análisis de isótopos. Y sin embargo, el esqueleto de Pomereul se convirtió gradualmente en uno de los enigmas más intrigantes del yacimiento. El cuidadoso examen científico mostró que no era en absoluto los restos de un único individuo, sino un esqueleto compuesto ensamblado a partir de los huesos de varias personas diferentes. En lugar de responder a preguntas sobre una vida antigua, planteó nuevas preguntas sobre las prácticas funerarias, la interpretación arqueológica y la facilidad con la que el pasado puede malentenderse. Pomereul está ubicado en la provincia de Hainaut,
en el oeste de Bélgica, cerca de la frontera francesa. El yacimiento salió a la luz en 1975 durante trabajos de construcción para el canal de Pomeroul. Las excavaciones de rescate continuaron durante más de una década y descubrieron uno de los mejores puertos fluviales galorromanos jamás descubiertos en el noroeste de Europa. La mayoría de los restos datan de los siglos I al IV después de Cristo, cuando el asentamiento funcionaba como un importante puerto interior conectado a la red de transporte romana. El suelo, encharcado y pobre en oxígeno, creó condiciones de preservación excepcionales raramente encontradas en los yacimientos arqueológicos. Los arqueólogos recuperaron barcas de madera, ruedas de carros, zapatos de cuero, cuerdas, cestas, herramientas de madera, textiles, restos de animales y miles de artefactos cotidianos que normalmente se descomponen en solo unos pocos siglos. La notable preservación convirtió a Pomeroul en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Bélgica para comprender la vida cotidiana durante el período romano. Entre estos descubrimientos había un enterramiento humano aparentemente ordinario. Durante la excavación, el esqueleto parecía en gran medida articulado, con muchos huesos en el lugar donde estarían en un enterramiento normal. Nada sugería inmediatamente que los restos fueran inusuales. Solo después de un análisis osteológico detallado, comenzaron los investigadores a notar inconsistencias que no podían explicarse por la variación biológica normal. Ciertos huesos largos eran proporcionalmente más grandes que otros. Las superficies articulares mostraban diferentes etapas de desgaste, y algunos elementos esqueléticos mostraban características de desarrollo inconsistentes con la edad estimada del individuo representado por el resto del esqueleto. Y lo que es más importante, varias superficies de articulación no encajaban anatómicamente como deberían haberlo hecho si cada hueso perteneciera a la misma persona. La anatomía humana sigue patrones predecibles. Las proporciones del fémur, la tibia, el húmero y el radio están estrechamente relacionadas con la altura general de un individuo. La fusión ósea ocurre en etapas conocidas durante la adolescencia y la edad adulta temprana, mientras que los cambios degenerativos se acumulan gradualmente con la edad. Los especialistas compararon docenas de mediciones anatómicas y características microscópicas para determinar si los elementos esqueléticos pertenecían juntos. En el caso de Pomeroul, estas comparaciones revelaron contradicciones repetidas. La evidencia eventualmente llevó a los investigadores a concluir que el enterramiento representaba un esqueleto compuesto, lo que significa que los huesos de múltiples individuos se habían combinado en lo que inicialmente parecía ser un único cuerpo completo. Esa conclusión creó de inmediato un misterio mucho más interesante que la identidad del fallecido. ¿Cómo podían acabar los huesos de diferentes personas formando un esqueleto aparentemente completo? Se han propuesto varias explicaciones, cada una respaldada por evidencias arqueológicas observadas en otros cementerios antiguos. La primera posibilidad es que la mezcla ocurriera en la antigüedad como parte de las costumbres funerarias. Muchas sociedades antiguas no consideraban el primer enterramiento como la etapa final del ritual funerario. Las prácticas de enterramiento secundario eran sorprendentemente comunes en toda la Europa prehistórica e histórica. Después de que los tejidos blandos se descomponían, los familiares a veces recogían los huesos, los transferían a tumbas colectivas, cámaras funerarias familiares u osarios y reorganizaban los restos según las costumbres locales. Durante estos reenterramientos repetidos, los huesos individuales podían separarse fácilmente de sus propietarios originales. Los huesos faltantes podían ser reemplazados involuntariamente por otros similares de enterramientos cercanos, especialmente si varias generaciones utilizaban el mismo cementerio durante muchas décadas o siglos. Otra explicación implica procesos postdeposicionales naturales. Los cementerios antiguos raramente permanecían intactos después del enterramiento. Las nuevas tumbas frecuentemente cortaban las más antiguas, perturbando los esqueletos anteriores. Los animales excavadores, el crecimiento de raíces, el movimiento de aguas subterráneas, el colapso del suelo y siglos de actividad agrícola pueden desplazar gradualmente los elementos esqueléticos sin dejar rastros obvios. A lo largo de cientos o incluso miles de años, los huesos de enterramientos vecinos pueden intermezclarse bajo la superficie.
para cuando los arqueólogos excavan el yacimiento, distinguir qué hueso pertenecía originalmente a qué individuo puede volverse extraordinariamente difícil, especialmente cuando las condiciones de preservación han desplazado los restos solo ligeramente, más que dispersarlos por completo. Los investigadores también consideraron la posibilidad de que al menos parte de la confusión resultara del manejo arqueológico más que de la actividad antigua. Durante los siglos XIX y principios del XX, los museos de toda Europa a veces reconstruían esqueletos incompletos para su exhibición, tomando prestados huesos faltantes de otros individuos de tamaño similar. Los estándares de registro científico eran mucho menos rigurosos de lo que son hoy, y el objetivo era a menudo producir exposiciones visualmente completas en lugar de reconstrucciones anatómicamente verificadas. Aunque las excavaciones de Pomerol se llevaron a cabo utilizando métodos arqueológicos modernos a partir de la década de 1970, los investigadores aún examinaron si algún error durante la recuperación, el almacenamiento, el catalogado o la reconstrucción pudo haber contribuido a la naturaleza compuesta del esqueleto. Ninguna evidencia definitiva demostró que el manejo moderno hubiera creado la mezcla, pero la posibilidad tuvo que ser cuidadosamente evaluada antes de que se pudieran aceptar conclusiones históricas. El esqueleto de Pomerol destaca cuánto ha avanzado la ciencia arqueológica. Los investigadores ya no dependen únicamente de la observación visual. Cada hueso puede medirse con fracciones de milímetro, examinarse para detectar patrones de inserción muscular, compararse mediante imágenes tridimensionales y analizarse mediante tomografía computarizada. El ADN antiguo puede determinar las relaciones biológicas entre los elementos esqueléticos, mientras que el análisis de isótopos puede revelar dónde vivió un individuo y qué consumió a lo largo de su vida. Estas técnicas hacen que sea cada vez más difícil que los esqueletos compuestos pasen desapercibidos. También recuerdan a los arqueólogos que incluso un enterramiento que parezca perfectamente intacto puede ocultar una historia mucho más complicada. ¿Y si uno de los descubrimientos más importantes sobre la guerra antigua no fuera un palacio enterrado, un templo olvidado, ni un tesoro legendario, sino una colección de manos humanas cortadas? Suena como el comienzo de un mito. Y sin embargo, en la antigua ciudad de Tel el Daba, en Egipto, los arqueólogos descubrieron exactamente eso: 16 manos derechas cuidadosamente enterradas, dispuestas frente a un palacio real hace casi 3.500 años, lo que reveló una práctica que los historiadores habían debatido durante generaciones. Durante siglos, las escenas talladas en los muros de los templos egipcios mostraban a soldados presentando manos cortadas al faraón después de la batalla. Pero muchos estudiosos cuestionaban si esas imágenes eran propaganda simbólica más que hechos históricos. El descubrimiento en Tel el Daba cambió ese debate para siempre, proporcionando la primera evidencia arqueológica directa de que uno de los rituales militares más perturbadores del antiguo Egipto había tenido lugar realmente. Tel el Daba se encuentra en el delta oriental del Nilo y marca el lugar de la antigua ciudad de Avaris, la capital de los Hicsos durante el segundo período intermedio, aproximadamente entre el 1650 y el 1550 a.C. Los Hicsos eran gobernantes de origen levantino mixto que establecieron el control sobre el norte de Egipto antes de ser finalmente derrotados por los reyes de Tebas, lo que condujo al surgimiento de la 18ª dinastía. Las excavaciones dirigidas por el arqueólogo austriaco Manfred Bietak durante varias décadas convirtieron a Tel el Daba en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes para comprender este turbulento periodo. Luego, durante las excavaciones publicadas en 2023, los investigadores anunciaron un extraordinario descubrimiento realizado en el patio de un palacio hicso. 16 manos derechas cortadas enterradas en fosas cuidadosamente preparadas, inmediatamente fuera de la sala del trono. La ubicación de los enterramientos atrajo atención inmediata porque no estaban ocultos en montones de basura o cementerios. En cambio, las fosas ocupaban uno de los espacios más ceremoniales del palacio, donde los visitantes que se acercaban al gobernante se habrían reunido. Se encontraron 5 manos en una fosa directamente frente a la sala del trono, mientras que otras 11 se recuperaron de fosas cercanas asociadas con una fase posterior de la construcción del palacio.
Su colocación dejó pocas dudas de que las manos habían sido exhibidas durante un evento público formal antes de ser enterradas con cuidado deliberado. Esto no era la secuela de un campo de batalla ni un lugar donde los cuerpos habían sido descartados. Era parte de una ceremonia real oficial. Quizás el detalle más notable fue que cada espécimen identificable pertenecía a una mano derecha. Las inscripciones del antiguo Egipto describen frecuentemente a los guerreros presentando las manos derechas de los enemigos derrotados para recibir recompensas del rey. Pero hasta esta excavación ninguna evidencia física había confirmado la práctica. Elegir la mano derecha servía a un propósito obvio. Dado que la mayoría de los guerreros combatían con su mano dominante, quitársela simbolizaba tanto la victoria como la derrota permanente de un enemigo. También impedía que el mismo cadáver fuera contado 2 veces, lo que convertía a cada mano en un registro físico de un oponente caído. El descubrimiento demostró que las escenas artísticas talladas siglos después en los muros de los templos reflejaban una genuina tradición militar más que una exageración simbólica. Igualmente llamativa fue la condición de las propias manos. El análisis osteológico mostró que los huesos pertenecían principalmente a hombres adultos, aunque los investigadores señalaron que un espécimen puede haber pertenecido a un individuo más joven. Varias de las manos eran excepcionalmente grandes, lo que sugería hombres físicamente poderosos, pero ninguna evidencia pudo identificar su etnia o su lugar de origen. Pueden haber pertenecido a rivales egipcios, enemigos cananeos, guerreros nubios o soldados de otras regiones vecinas. Sin el resto de los esqueletos ni el ADN recuperable, sus identidades siguen siendo uno de los misterios perdurables del yacimiento. La forma en que las manos fueron colocadas también reveló sorprendentes detalles sobre la ceremonia. En lugar de ser arrojadas aleatoriamente a las fosas, muchas habían sido colocadas con los dedos extendidos y ligeramente separados. La cuidadosa disposición indica que las manos todavía contenían tejido blando cuando fueron enterradas, lo que les permitía retener una forma natural en lugar de colapsar en montones desordenados de huesos. Los investigadores no encontraron señales de que los animales carroñeros hubieran perturbado los restos o de que las manos hubieran estado expuestas durante largos periodos antes del enterramiento. Todo sugiere que fueron retiradas poco después de la batalla, contadas públicamente durante una presentación ceremonial y luego enterradas respetuosamente como parte de un ritual organizado. Esta evidencia respalda los registros escritos que describen un sistema de recompensas militares conocido hoy como el Oro del Honor. Durante el Imperio Nuevo, los soldados exitosos que presentaban manos enemigas al rey recibían valiosos adornos de oro, collares o moscas ceremoniales de oro que simbolizaban el valor en combate. Las inscripciones funerarias de soldados de élite como Ahmose, hijo de Habana, describen la recepción de múltiples premios después de presentar manos enemigas durante las campañas contra los Hicsos. Antes de Tel el Daba, los historiadores dependían casi por completo de estas inscripciones y relieves de templos. Las manos excavadas transformaron esos textos antiguos de afirmaciones históricas en realidad arqueológica. El descubrimiento también revivió un importante debate sobre el origen de esta práctica. Dado que las manos de Tel el Daba fueron enterradas en un palacio hicso que data de antes de la reconquista egipcia, varios estudiosos argumentan que la costumbre puede haber sido introducida por los propios hicsos, o que se originó en algún lugar del Levante antes de entrar en la cultura militar egipcia. Después de que los hicsos fueron expulsados alrededor del 1550 a.C. por el faraón Ahmose I, la tradición continuó bajo los gobernantes egipcios nativos, apareciendo repetidamente en las inscripciones del Imperio Nuevo y en los relieves monumentales. Otros investigadores advierten que la evidencia es todavía demasiado limitada para determinar si el ritual fue importado o simplemente adoptado y expandido durante este periodo. Por el momento, la arqueología no puede proporcionar una respuesta definitiva. Otro aspecto intrigante es el número de manos recuperadas. Se preservaron 16 especímenes, y sin embargo, nada indica que esto representara el número total mostrado originalmente. Los materiales orgánicos raramente sobreviven intactos durante más de 3000 años, y la construcción posterior puede haber destruido fosas adicionales. Los arqueólogos, por tanto, no pueden determinar si la ceremonia conmemoraba una única batalla o múltiples victorias militares a lo largo del tiempo.
Tampoco pueden identificar a los comandantes que presentaron los trofeos ni al gobernante que los recibió. El propio palacio pasó por varias fases de construcción, lo que añade mayor incertidumbre a la secuencia precisa de eventos. La ausencia de cualquier otro resto humano profundiza el misterio. No acompañaron a las manos ningún cráneo, brazo ni esqueleto completo, y no hay evidencias de que se realizaran ejecuciones en el patio del palacio. Esta separación sugiere fuertemente que las manos funcionaban de forma independiente como trofeos militares más que como partes de una práctica funeraria. El tratamiento similar de partes del cuerpo aisladas es excepcionalmente raro en el registro arqueológico, lo que hace a Tel el-Daba único entre los yacimientos egipcios conocidos. Demuestra que los actos simbólicos que rodeaban la guerra podían estar tan cuidadosamente coreografiados como las ceremonias religiosas o las coronaciones reales. Más allá de su dramática apariencia, el descubrimiento cambió la forma en que los arqueólogos evalúan el arte del Antiguo Egipto. Durante generaciones, los historiadores debatieron si los relieves monumentales debían interpretarse literalmente o verse como propaganda real diseñada para magnificar las victorias del rey. Las manos de Tel el-Daba muestran que al menos algunas escenas que en su momento fueron descartadas como exageradas estaban basadas en una práctica histórica genuina. Un puñado de huesos enterrados bajo un patio de palacio logró lo que siglos de análisis textual no pudo. Confirmó que el ritual de presentar manos derechas cortadas no era simplemente una convención artística, sino una ceremonia real realizada ante la corte egipcia hace casi 3.500 años. Los historiadores antiguos afirmaban que había un edificio en Egipto tan vasto y tan extraordinario que eclipsaba incluso a las pirámides. Describían un monumento que contenía 12 enormes patios, casi 3.000 cámaras y pasajes subterráneos a los que casi ningún foráneo podía entrar jamás. Y sin embargo, hoy esta colosal estructura ha desaparecido casi por completo. Solo quedan cimientos dispersos junto a la pirámide del faraón Amenemhat III en Jawara, mientras los arqueólogos continúan buscando evidencias de lo que en su día se llamó el laberinto egipcio. La pregunta ya no es si existió, sino cómo uno de los mayores monumentos del mundo antiguo pudo desaparecer tan completamente y si parte de él puede seguir oculto bajo el desierto después de casi 4.000 años. La historia comienza durante la 12ª dinastía de Egipto, uno de los periodos más prósperos del Imperio Medio. Alrededor del 1850 a.C., el faraón Amenemhat III encargó la construcción de su pirámide en Jawara, ubicada en el borde sureste del oasis del Fayum, aproximadamente a 100 kilómetros al suroeste del moderno El Cairo. Al sur de la pirámide se alzaba un inmenso complejo de piedra que servía como parte del centro real. A diferencia del laberinto mítico asociado con el Minotauro en la leyenda griega, esta estructura era un monumento real construido por ingenieros del antiguo Egipto. Los arqueólogos modernos generalmente creen que funcionó como una combinación de sede administrativa, centro ceremonial, complejo de templos y edificio mortuorio conectado con el culto del rey. Aunque su trazado completo sigue siendo desconocido porque casi toda la superestructura ha desaparecido. El monumento entró en la historia a través de los escritos de visitantes griegos. Alrededor del 450 a.C., Heródoto viajó por Egipto y visitó personalmente Jawara. Su descripción se convirtió en uno de los relatos arquitectónicos más notables jamás escritos sobre el mundo antiguo. Según Heródoto, el laberinto contenía 12 patios cubiertos dispuestos uno frente al otro y casi 3.000 cámaras divididas por igual en 1.500 habitaciones sobre el suelo y 1.500 bajo él. Explicó que a los visitantes solo se les permitía explorar el nivel superior porque los sacerdotes egipcios se negaban a permitir que nadie entrara en las cámaras subterráneas, afirmando que contenían las tumbas de los reyes que habían construido el complejo, así como los lugares de enterramiento de los cocodrilos sagrados. Heródoto concluyó que, por impresionantes que fueran las pirámides, el laberinto las superaba en la cantidad de trabajo y artesanía invertida en su construcción. Siglos después, otros escritores clásicos confirmaron que el edificio no era una leyenda. El geógrafo griego Estrabón visitó Egipto alrededor del 25 a.C. y describió un vasto complejo compuesto de numerosas salas y patios interconectados dispuestos con una asombrosa simetría.
El erudito romano Plinio el Viejo, que escribió en el siglo I después de Cristo, incluyó el laberinto egipcio entre los mayores logros arquitectónicos de la historia. Y Diodoro Sículo también registró su enorme escala y reputación. Sus descripciones difieren en ciertos detalles arquitectónicos, pero todas coinciden en un punto fundamental. Cerca de Jawara hubo en su día un edificio extraordinario que permaneció famoso en todo el mundo mediterráneo durante cientos de años. Durante siglos, muchos historiadores se preguntaron si estas descripciones antiguas habían sido exageradas. Ese debate cambió en 1888, cuando el arqueólogo británico Sir William Flinders Petrie comenzó excavaciones sistemáticas en Jawara. Petrie descubrió los cimientos de un enorme edificio rectangular inmediatamente al sur de la pirámide de Amenemhat III. Aunque casi todos los muros visibles habían desaparecido, los cimientos supervivientes demostraban que un inmenso complejo de piedra había ocupado el yacimiento en su día. Petrie también encontró evidencias de que grandes bloques de piedra caliza habían sido cuidadosamente retirados mucho antes de su excavación, lo que sugería que el monumento había sido desmantelado y explotado como materiales de construcción durante muchos siglos. Sus descubrimientos confirmaron que el laberinto descrito por los escritores clásicos estaba basado en una estructura genuina, más que en una historia inventada. Aún así, la excavación de Petrie reveló solo las porciones más bajas del edificio, dejando su apariencia original abierta a interpretación. Dado que los muros superiores ya no existían, los arqueólogos solo podían estimar la escala a partir de los cimientos supervivientes. Muchos investigadores creen que el complejo cubría originalmente aproximadamente 28.000 metros cuadrados, lo que lo convertiría en uno de los edificios cubiertos más grandes jamás construidos en el Antiguo Egipto. A diferencia de los templos egipcios dominados por imponentes columnas y patios abiertos, el laberinto parece haber consistido en innumerables cámaras cerradas, conectadas a través de un elaborado plan interior. Tal disposición explicaría por qué los visitantes antiguos enfatizaban repetidamente la abrumadora complejidad del edificio más que su altura. Quizás el mayor misterio que rodea al laberinto es por qué un monumento tan enorme desapareció casi sin dejar rastro. A diferencia de la pirámide cercana, que todavía domina el paisaje a pesar de haber sufrido daños, el laberinto perdió casi todos sus muros en pie. Los arqueólogos creen que varios factores contribuyeron a su destrucción. Durante los periodos romano y medieval, la piedra caliza finamente cortada era un material de construcción extremadamente valioso, y los monumentos abandonados de toda Egipto fueron frecuentemente desmantelados para reutilizar sus bloques en otros lugares. La ubicación de Jawara también expuso el yacimiento a inundaciones estacionales, expansión agrícola y elevación del nivel freático, todo lo cual fue enterrando o debilitando gradualmente los cimientos restantes. Los terremotos pueden haber acelerado el colapso, aunque no se ha identificado ningún evento único como la causa definitiva de su desaparición. Su propósito original sigue siendo igualmente incierto porque ninguna inscripción egipcia superviviente proporciona una descripción completa del edificio. Una interpretación ampliamente aceptada es que el laberinto funcionaba como el corazón administrativo del Imperio Medio, donde los representantes de las diferentes provincias de Egipto se reunían para las ceremonias oficiales y los festivales religiosos. Otra teoría propone que formaba parte de un elaborado complejo mortuorio dedicado al culto eterno de Amenemhat III, que contenía templos, salas rituales, cámaras de almacenamiento, archivos y alojamiento para los sacerdotes. Dado que solo los cimientos permanecen, los arqueólogos todavía no pueden determinar cómo estaban organizados estos espacios ni si ambas interpretaciones son parcialmente correctas. Las cámaras subterráneas mencionadas por Heródoto continúan inspirando la mayor especulación. Su relato deja claro que nunca las entró porque los sacerdotes egipcios las consideraban sagradas y estrictamente prohibidas para los extraños. Algunos escritores posteriores sugirieron que contenían enterramientos reales, mientras que otros creían que almacenaban objetos religiosos o registros del Estado. La arqueología moderna nunca ha confirmado la existencia de una vasta red subterránea que se corresponda con la descripción de Heródoto, pero tampoco ha descartado completamente la posibilidad.
Excavar bajo Hawara presenta enormes desafíos técnicos porque el nivel freático local ha subido significativamente desde la antigüedad, lo que hace que el agua subterránea se filtre en las áreas de excavación más profundas y hace que la exploración a gran escala sea tanto difícil como costosa. La nueva tecnología ha añadido otra capa al misterio. A principios de la década de 2000, varios equipos de investigación realizaron investigaciones geofísicas alrededor de Hawara utilizando radar de penetración del suelo, estudios de resistividad eléctrica y otros métodos no invasivos. Algunos resultados preliminares parecieron revelar extensas anomalías geométricas bajo la superficie que se asemejaban a muros enterrados, corredores y espacios cerrados que se extendían más allá de los cimientos excavados. Estos hallazgos atrajeron atención internacional porque planteaban la posibilidad de que partes sustanciales del laberinto pudieran seguir sobreviviendo bajo capas de arena y sedimento. Sin embargo, los arqueólogos han advertido repetidamente que las anomalías geofísicas por sí solas no pueden confirmar la existencia de edificios preservados. Sin excavación controlada, es imposible determinar si estas señales representan arquitectura intacta, mampostería derrumbada o formaciones geológicas naturales. Como resultado, las afirmaciones de que el laberinto perdido ya ha sido redescubierto siguen sin verificarse. Otra razón por la que el laberinto egipcio continúa fascinando a los arqueólogos es la notable consistencia de los relatos antiguos. Heródoto, Estrabón, Plinio el Viejo y Diodoro Sículo escribieron a lo largo de un periodo de casi 500 años, y sin embargo todos describieron la misma ubicación como uno de los mayores logros arquitectónicos de Egipto. Su testimonio está ahora respaldado por las excavaciones de Petri, que confirmaron que un enorme monumento se alzó en su día junto a la pirámide de Amenemhat III. Aunque la evidencia superviviente es incompleta, es suficiente para demostrar que los escritores antiguos describían un edificio real más que repitiendo un mito. Hemos llegado al final de este video. Desde el ídolo que sobrevivió a la conquista española en Pachacamac hasta el mapa que dibujó el universo en una tablilla de arcilla, desde la única tumba prehistórica tallada en una sola roca de Europa hasta el templo pintado que desafió todo lo que sabíamos sobre la arquitectura antigua, desde el nilómetro que convirtió el Nilo en un instrumento de gobierno, hasta el esqueleto compuesto que demostró cuánto puede engañarnos el pasado. Desde las manos cortadas que confirmaron que el arte egipcio era historia real, hasta el laberinto que superaba a las propias pirámides y que casi nadie recuerda, ¿cuál de todos estos misterios te parece el más imposible de explicar con el conocimiento que tenemos hoy? ¿Cuál crees que esconde todavía los secretos más profundos que la ciencia no ha podido descifrar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.